Hola, mis queridos elegidos, aquí está Santiago, su amigo en el crecimiento espiritual. Hoy hablaremos sobre la espada de doble filo que representa ser un iluminado, algo que muchas veces termina convirtiéndose en una carga muy pesada y que puede corromper nuestro ser. En la vasta y compleja red de creencias humanas, pocas ideas son tan cautivadoras como la de ser considerado elegido por lo divino. Desde los primeros días de la humanidad, esta noción ha inspirado actos heroicos de valentía y sacrificio, pero también ha desencadenado conflictos internos y preguntas existenciales. ¿Qué significa realmente ser elegido? ¿Es un reconocimiento de grandeza intrínseca o una llamada a cumplir un propósito mayor? Estas preguntas han atormentado a profetas, líderes y visionarios a lo largo de la historia. En textos antiguos y tradiciones místicas, ser elegido no siempre era un camino glorioso. Por ejemplo, los profetas hebreos como Moisés y Jeremías no aceptaron su llamado con entusiasmo, más bien, lo vieron como una carga pesada que transformaría sus vidas en sacrificios personales. Para ellos, ser elegido no era un privilegio, sino una responsabilidad abrumadora. De manera similar, en culturas orientales, los sabios taoístas veían el favor divino como una prueba de equilibrio, quien recibe debe dar y quien es elevado debe servir. A nivel individual, este concepto también nos confronta con un desafío universal, la tentación del orgullo espiritual. Creer que hemos sido favorecidos por fuerzas superiores puede ser un bálsamo para el alma, especialmente en momentos de duda o sufrimiento. Sin embargo, esa misma creencia puede abrir la puerta a la arrogancia, convirtiendo la fe en una herramienta para elevarnos sobre los demás. Aquí es donde la línea entre humildad y soberbia se vuelve peligrosamente borrosa. El orgullo espiritual no es un fenómeno moderno. Desde las narrativas bíblicas hasta los textos védicos, encontramos figuras que lucharon con esta tensión. El rey Saúl, por ejemplo, comenzó su reinado con humildad, pero su convicción de ser el elegido lo llevó a cometer errores fatales. En el hinduismo, las historias del Mahabharata muestran cómo personajes como Karna sucumbieron al peso de su ego, a pesar de haber sido dotados con habilidades divinas. En este primer capítulo, plantamos la semilla de una reflexión más profunda. ¿Qué significa realmente ser elegido? ¿Es un regalo o una carga? Mientras exploramos estas preguntas, nos preparamos para descubrir cómo este concepto universal puede transformar tanto el alma individual como la dinámica de la comunidad. Ahora, pasemos a examinar cómo el orgullo espiritual puede germinar, a menudo disfrazado de devoción genuina. Este es el inicio del peligro que acompaña a aquellos que se consideran favorecidos por lo divino. La arrogancia espiritual rara vez aparece de forma repentina. Es más bien un crecimiento gradual, como una enredadera que se extiende silenciosa pero firmemente en el jardín de la fe. Comienza con pequeños pensamientos que parecen inofensivos. Entiendo la verdad que otros no pueden ver, mi camino es el correcto o Dios me ha dado una sabiduría única. Estas ideas, aunque a primera vista parezcan señales de convicción, son las raíces de un peligro mayor, el orgullo disfrazado de iluminación. A lo largo de la historia, encontramos ejemplos claros de cómo estas semillas de arrogancia han florecido, incluso en los corazones más devotos. En los textos bíblicos, los fariseos representan este fenómeno de manera emblemática. Se consideraban a sí mismos los guardianes de la ley divina, pero su obsesión con las apariencias externas y su juicio hacia los demás los alejaron de la esencia misma de la espiritualidad, el amor y la humildad. De igual manera, en relatos místicos del sufismo, hay advertencias contra el nafs o el ego, que puede llevar incluso a los buscadores más sinceros a creer que son superiores a los demás. La arrogancia espiritual no se limita a líderes o figuras religiosas prominentes, es una trampa en la que cualquier persona puede caer. Imagina a alguien que ha encontrado consuelo en su fe y comienza a compartir su sabiduría con otros. Al principio, su intención es pura, ayudar a quienes están en la oscuridad. Pero, con el tiempo, la validación externa, los elogios por su conocimiento o la admiración de quienes buscan guía, puede convertirse en un combustible para el ego. Sin darse cuenta, esta persona comienza a creer que su camino es el único válido, y que su conexión con lo divino es más profunda que la de los demás. En el plano psicológico, este fenómeno puede explicarse como una defensa contra la inseguridad. Sentirse elegido o favorecido proporciona un sentido de identidad y propósito que protege contra las dudas internas.
Sin embargo, también puede llevar a una desconexión de los principios básicos de la espiritualidad, como la compasión, la empatía y la humildad. Así, lo que comienza como un viaje hacia lo divino puede transformarse en un acto de autoidolatría. Los textos místicos y espirituales advierten contra esta trampa de diversas maneras. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, Krishna enseña a Arjuna que el verdadero devoto no busca reconocimiento, sino que actúa con desapego y humildad, ofreciendo todo al servicio divino. En el cristianismo, Jesús reprende a aquellos que oran en público para ser vistos, enfatizando que la verdadera espiritualidad no necesita aplausos. Al reflexionar sobre estas historias y principios, entendemos que la arrogancia espiritual es un obstáculo no solo para el crecimiento personal, sino también para la conexión genuina con los demás. Pero, ¿cómo podemos evitar este peligro y cultivar un camino de humildad genuina? Aquí es donde entra el próximo capítulo, explorando cómo la virtud de la humildad puede contrarrestar los efectos corrosivos del orgullo espiritual. La humildad es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de cualquier camino espiritual auténtico. Sin embargo, es también una de las virtudes más difíciles de cultivar, especialmente para quienes sienten el peso de ser elegidos o favorecidos por lo divino. En la lucha contra la arrogancia espiritual, la humildad actúa como un ancla, recordándonos que toda conexión con lo sagrado es un regalo y no un derecho adquirido. Las tradiciones místicas de todo el mundo nos ofrecen ejemplos inspiradores de aquellos que entendieron esta verdad profundamente. En el sufismo, los poetas místicos como Rumi nos enseñan que la humildad es la llave para disolver el ego y fusionarnos con lo divino. En sus versos, Rumi compara al buscador espiritual con un río que, al llegar al océano, pierde su identidad para convertirse en algo mucho más grande. Del mismo modo, en el taoísmo, el Tao Te Ching nos recuerda que el sabio no se exalta a sí mismo, y por eso es reconocido. Estas enseñanzas subrayan que la grandeza espiritual no reside en proclamarse superior, sino en reconocer la interconexión con todo lo que nos rodea. A lo largo de la historia, encontramos figuras que encarnaron esta virtud de manera ejemplar. San Francisco de Asís, por ejemplo, dejó atrás una vida de riqueza para abrazar una existencia de simplicidad y servicio. Su humildad no era una señal de debilidad, sino una manifestación de su profunda conexión con lo divino. Otro ejemplo notable es el Dalai Lama, quien, a pesar de ser considerado una reencarnación del Buda de la compasión, siempre se presenta como un simple monje budista. Estas vidas nos enseñan que la verdadera grandeza radica en servir a los demás sin buscar reconocimiento o recompensas. Sin embargo, practicar la humildad no es sencillo, especialmente en un mundo que valora tanto el estatus y la validación externa. Para quienes se sienten elegidos, la tentación de buscar aprobación o reafirmar su posición puede ser abrumadora. Pero la humildad no significa minimizarse ni negarse a uno mismo. Más bien, implica un reconocimiento honesto de nuestras limitaciones humanas y un respeto profundo por las experiencias y perspectivas de los demás. En términos prácticos, la humildad puede cultivarse a través de la introspección y el servicio. Reflexionar sobre nuestras motivaciones, reconocer nuestros errores y buscar aprender de otros son pasos esenciales. Además, el servicio desinteresado, ya sea ayudar a los necesitados, compartir conocimiento sin esperar nada a cambio, o simplemente escuchar con empatía, nos permite conectarnos con los demás desde un lugar de igualdad, no de superioridad. Al comprender la humildad como un componente esencial del camino espiritual, se nos revela una verdad universal: aquellos que realmente son elegidos no se distinguen por proclamaciones grandiosas, sino por su capacidad de caminar con los pies firmes en la tierra y el corazón abierto al cielo. Pero, incluso con esta virtud en el centro de su vida, los elegidos se enfrentan desafíos. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el favor divino, a menudo percibido como una bendición, puede convertirse en un peso difícil de llevar. Ser elegido o sentir el favor divino es una noción que a menudo se asocia con privilegios, poder y una conexión especial con lo sagrado. Sin embargo, detrás de esta idea idealizada yace una realidad menos glamorosa: el favor divino no siempre es una bendición fácil de llevar. De hecho, muchos de los considerados elegidos a lo largo de la historia han enfrentado desafíos monumentales, soledad profunda y la constante presión de cumplir con expectativas casi imposibles, tanto divinas como humanas.
Los textos antiguos están repletos de ejemplos que ilustran esta dualidad. En el relato bíblico de Moisés, vemos a un hombre cargado con la tarea de liderar a un pueblo entero hacia la libertad. Aunque fue elegido por Dios para este propósito, Moisés enfrentó dudas internas, críticas constantes de su gente y un sentimiento abrumador de insuficiencia. En más de una ocasión, expresó su desesperación y pidió ser relevado de su carga. Esta narrativa resalta que el favor divino no exime de las pruebas humanas, sino que a menudo intensifica las responsabilidades. Otro caso emblemático es el de Juana de Arco, una campesina joven que, tras afirmar haber recibido visiones divinas, lideró ejércitos y cambió el curso de la historia. Sin embargo, su estatus de elegida la aisló, la convirtió en blanco de traiciones y, finalmente, la llevó al martirio. Este patrón se repite en diversas culturas y tradiciones espirituales. Los que portan el manto del favor divino a menudo enfrentan un aislamiento emocional y social que puede ser tan desgarrador como su misión es importante. Desde una perspectiva moderna, esta carga también se manifiesta en las vidas de líderes espirituales y figuras públicas que sienten la responsabilidad de guiar a otros. La presión constante de ser un ejemplo, de estar a la altura de las expectativas y de no cometer errores puede ser agotadora. Muchos de ellos reportan un profundo sentimiento de soledad, incluso en medio de multitudes de seguidores. Este aislamiento puede llevar a un agotamiento emocional, donde el peso del favor divino parece más una maldición que una bendición. Es en estos momentos de dificultad que la humildad y la conexión espiritual auténtica se convierten en salvavidas esenciales. Reconocer que incluso los elegidos son humanos, con limitaciones y necesidades, permite aliviar la carga. En lugar de cargar con todo el peso solos, aquellos que se sienten favorecidos deben aprender a apoyarse en su comunidad, en su fe y, sobre todo, en la certeza de que no están solos en su misión. La paradoja del favor divino es que, aunque conlleva grandes pruebas, también ofrece una oportunidad para un crecimiento espiritual profundo. A través de estas experiencias difíciles, los elegidos pueden aprender a trascender el ego y a confiar plenamente en la guía divina. Y aquí es donde se conecta con el siguiente capítulo. ¿Qué sucede cuando el orgullo y la arrogancia espiritual llevan a un desvío del propósito divino? La caída en la arrogancia espiritual puede parecer, a primera vista, un punto sin retorno. Cuando alguien que ha sido elegido comienza a creer que su favor divino lo coloca por encima de los demás, el ego puede apoderarse de sus acciones, distorsionando la conexión con su propósito original. Sin embargo, la historia y la espiritualidad nos enseñan que la redención siempre está al alcance. Este proceso, aunque desafiante, es una lección transformadora que puede restaurar la humildad y la claridad espiritual. En las tradiciones religiosas y místicas, la redención comienza con el reconocimiento del error. Para el alma arrogante, esto requiere un enfrentamiento brutal con la verdad de su propia humanidad. La arrogancia se disfraza de fortaleza, pero en su núcleo está el miedo a no ser suficiente sin el favor divino, el miedo a perder el sentido de propósito si se ve igual que los demás. Reconocer esta debilidad es el primer paso hacia la sanación. Un ejemplo poderoso lo encontramos en las escrituras de varias religiones. El apóstol Pedro, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, negó a su maestro 3 veces, cayendo en un acto de debilidad que parecía irreparable. Sin embargo, a través de su arrepentimiento sincero y su regreso al servicio humilde, Pedro no solo recuperó su propósito, sino que se convirtió en un pilar fundamental del cristianismo. Este relato no solo subraya la posibilidad de redención, sino que muestra cómo una caída puede ser el catalizador para una conexión más profunda con el propósito divino. El camino hacia la redención suele estar marcado por pruebas difíciles. A menudo, aquellos que caen en la arrogancia son confrontados con situaciones que los obligan a reevaluar sus prioridades y a despojarse de las capas de ego que los alejaron de su propósito. En estos momentos, las experiencias de pérdida, soledad o fracaso pueden actuar como espejos que reflejan las verdades más profundas del alma. Aunque dolorosas, estas experiencias son oportunidades para regresar al equilibrio espiritual. Una parte fundamental de la redención es el acto de servicio. Muchos místicos y maestros espirituales enseñan que servir a los demás sin esperar reconocimiento es una de las formas más puras de reconectar con el propósito divino. A través del servicio, el alma arrogante aprende a valorar a los demás,
no como inferiores, sino como iguales en la vasta red de la existencia. Este cambio de perspectiva transforma la percepción del favor divino de un privilegio exclusivo a una herramienta para el bien común. Finalmente, la redención no solo beneficia al individuo, sino que actúa como un faro para otros. Las historias de aquellos que han caído en la arrogancia y han encontrado el camino de regreso al equilibrio espiritual son profundamente inspiradoras. Enseñan que el orgullo no es un final, sino un desvío, que la verdadera fortaleza está en la humildad y que el propósito divino siempre puede redescubrirse. Así, este capítulo cierra un ciclo, desde la atracción inicial de ser elegido, pasando por los peligros de la arrogancia, hasta la posibilidad de redimirse y reconectarse con la esencia divina. El viaje del alma no es lineal, es un baile continuo entre la luz y la sombra, entre el orgullo y la humildad.